Saludos comunidad. En esta oportunidad explicaré un ejemplo referido al cálculo del rango y la desviación cuartílica para una distribución de frecuencias que contenga intervalos de clase. El ejemplo dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra las velocidades en kilómetros por hora de 60 autos que pasaron por un punto de control de velocidad en una ciudad determinada. Ahí están los datos. Se pide calcular el rango y la desviación cuartílica. Solución. Vayamos al inciso A, el rango. El rango, como hemos ido viendo anteriormente, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Voy a invocar para el efecto a la distribución de frecuencias. Entonces tenemos que es una distribución que está en forma ascendente, con intervalos de clase. Por supuesto, el dato menor es este, ¿no? Está en el primer intervalo, ¿no? Ahí está, 30 es el mínimo, y por tanto, L sub 0 es 30. ¿No? Tenemos un ratito. Por tanto, tenemos que esto es es el L sub 0, ¿no? Sigamos. También requiero el dato mayor, que es 90. Y esto viene siendo el L sub K, ¿no? El L sub K es 90. Recusamos la definición de rango para este tipo de datos. Es R igual a L sub K menos L sub 0, ¿no? El L sub 0, si recordamos, es el límite inferior de la primera clase. Y el L sub K es el límite superior del último intervalo de clase. Entonces vayamos a eso. Entonces L sub K, como si observamos, es 90, que reemplazamos en la fórmula. Menos, dice la fórmula, ahora necesitamos el L sub 0, que en este caso vale 30, que reemplazo en la fórmula. Haciendo la diferencia 90 menos 30 obtenemos 60, que es el rango para esta distribución de frecuencias, que no es complejo calcular. Sigamos. Vamos a calcular la desviación cuartílica. Por eso voy a invocar a la distribución de frecuencias, que está ahí. Entonces, para hallar la desviación cuartílica, necesito conocer el valor del primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? Y como se trata de una distribución de frecuencias con intervalos de clase, necesito calcular la frecuencia absoluta acumulada.
Antes voy a implementar la simbología. Número de autos es n sub i, frecuencias absolutas. Ahora sí, calculamos las frecuencias absolutas acumuladas. Antes sumamos las frecuencias absolutas, que es 60. Ahí están las frecuencias absolutas acumuladas. La primera absoluta acumulada es igual a la primera absoluta. Para las siguientes voy sumando de forma sucesiva las frecuencias absolutas. 4 más 12, 16. 16 más 6, 22. 22 más 10 es 32. 32 más 3 es 45. Y 45 más 15 es 60. En base a esto ya voy a poder calcular los cuartiles. Vayamos con el primer cuartil. Si observamos, el primer cuartil tiene su subíndice 1, ¿no? Y entonces, este subíndice 1, en este caso, me va a servir para determinar el valor del R. R es igual a 1, ¿no? Que es en este caso, el elemento localizador. Ahí está. ¿No? Importante. El R, que es 1, que es una, que me va a permitir calcular el elemento localizador. Perdón. Por tanto, ahora voy a calcular el elemento localizador, que es R por N dividido entre 4. Igual, entonces, necesito el valor de R, que en este caso es 1, ¿no? Reemplazamos. Ahí está. Por, dice, por N, que tiene el valor de 60. Todo dividido, ¿no?, entre 4. Operando 1 por 60 entre 4, obtenemos 15. ¿No? Ya tenemos entonces el valor de 15. En este punto debemos preguntarnos si este elemento localizador coincide en valor con alguna absoluta acumulada. No coincide con ninguna absoluta acumulada. Por tanto, es el caso de no coincidencia. Y este 15 está comprendido entre 4 y 16. Entonces de ahí va a salir una flechita para el elemento localizador, porque es un número intermedio entre 4 y 16. Ahí está. Me interesa la frecuencia absoluta anterior al elemento localizador, que en este caso es 4, que es el n sub j menos 1 mayúsculo, ¿no? Y también me interesa el elemento localizador,
la frecuencia absoluta acumulada posterior al elemento localizador, que en este caso es el 16. A él se lo denomina n sub j. En este punto es importante identificar el intervalo que corresponde al n sub j, ¿no? Entonces, a este n sub j le corresponde este intervalo, ¿no? Eso me interesa. Entonces hagamos esa identificación. Me interesa, nuevamente reitero, el intervalo de clase que le corresponde al n sub j mayúscula. Que es el intervalo 40-50. Este no es un intervalo de clase cualquiera, en este caso es la clase cuartil 1, el intervalo de 40-50. De este intervalo de clase me interesa algunos datos. Me interesa el límite inferior de la clase cuartil 1, en este caso. L sub j menos 1, que va a ser igual al límite inferior de la clase cuartil 1, que en este caso es 40. ¿No? Hasta ahí estamos. También me interesa el ancho de clase de la clase cuartil 1, que es igual al límite superior de la clase cuartil 1, al límite superior, que es 50, menos el límite inferior de la clase cuartil 1, 40. 50 menos 40 es 10. Ya tenemos los datos para calcular el cuartil 1. Estamos en el caso del cálculo del cuartil cuando no hay coincidencia. Y para eso invocamos la fórmula correspondiente. Ahí está. Es la fórmula general del cuartil. En este caso específico necesitamos el cuartil 1, que es igual al L sub j menos 1 que en este caso tiene valor 40. Reemplazamos en la fórmula, ¿no?, que está aquí arriba. 40 más, ¿no? Ahora viene acá n entre 4, si observamos es 15, por está acá 15, menos n sub j menos 1, n sub j menos 1 es 4, ¿no?
Ahí está, hasta ahí tenemos. Por afuera, por C sub j, que estamos viendo que es 10. 10. Todo dividido, la fracción por supuesto, n sub j menos n sub j menos 1. N sub j, si observamos, n sub j está acá, es 16, ¿verdad? Menos n sub j menos 1, n sub j menos 1 es 4. De ahí sale. Muy bien. Operando todo, se obtiene supone igual 49.17 kilómetros por hora, con lo que ya tenemos calculado el cuartil 1. Vayamos a calcular el cuartil 3. De este cuartil 3 me interesa su subíndice, que en este caso es 3, y por tanto el valor de R es 3, por supuesto, el subíndice, ¿no? Muy bien. Necesitamos ahora calcular el elemento localizador para el cuartil 3. Que es R por N dividido entre 4. Porque se trata de un cuartil. Recordemos en este punto identificar los valores de R y N. De R tenemos que es 3. Reemplacemos la fórmula del elemento localizador. R vale 3, como hemos visto. Ahí está. Por dice la fórmula, por N por N, que está acá, por 60, ¿verdad? Dividido entre 4. Hacemos el cálculo. 3 por 60 entre 4. Y obtenemos 45. Si nos fijamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, este elemento localizador coincide con la quinta frecuencia absoluta acumulada. Estamos en el caso de coincidencia. Por tanto, el 45 hace 2 dobles, ¿no? 2 dobles realiza. Primero es el n sub j menos 1 y el otro doble es de elemento localizador, ¿no?
Listo, que es igual a ver su valor igual a 45. Y si ese es el n sub j menos 1, por supuesto, la frecuencia absoluta acumulada que está debajo del n sub j menos 1 es el n sub j. ¿No? Es el n sub j. Con lo que ya tenemos casi identificado todos los elementos. Sigamos. Como hemos indicado anteriormente, de la frecuencia absoluta acumulada n sub j mayúscula, me interesa identificar el intervalo de clase correspondiente, que en este caso es 80, 90. ¿No? Y eso lo vamos a hacer enseguida. Muy bien, entonces tenemos, ahí está el intervalo de 80 a 90, es el intervalo que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada n sub j, que en este caso el intervalo es 80 a 90, que es la clase cuartil 3. Como estamos en el caso de coincidencia, solamente es preciso identificar el límite inferior de la clase cuartil 3, el límite inferior, que en este caso es 80. ¿No? Por tanto, prosiguiendo, el cuartil 3, para el caso de coincidencia, ¿no? La forma del cuartil en su forma general para el caso de coincidencia, y ahí está, que en el caso particular nuestro es igual a L, Q sub 3 igual a L sub J menos 1, que en este caso es 80. ¿No? Estamos viendo, ¿no?, que en este caso L sub J menos 1 es 80. Con lo que ya tenemos calculado los dos cuartiles. Prosigamos. Por lo tanto, tenemos, resumiendo, lo siguiente. El cuartil 1, 49.17 km por hora, y cuartil 3, 80 km por hora. Reemplazamos en la fórmula de la desviación cuartílica, que es igual a Q sub 3 menos Q sub 1 entre 2. ¿No? Ahí está. Si observamos, Q3, ¿no?, necesito el Q3, es 80. Hemos reemplazado acá 80. Muy bien. También necesito el cuartil 1, cuyo valor es 49,17, que hemos reemplazado acá. Dividido todo entre 2. Operando, obtenemos 15.42 kilómetros por hora, con lo que ya está calculado la desviación cuartílica. Muchas gracias.